la que está mucho más interesada es Chihuahua. Muy bien, cambiando de tema y regresando aquí a la Ciudad de México, hoy los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados presentaron la primera controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interna que está vigente ya desde diciembre. Varios coordinadores parlamentarios acudieron a la Corte para presentar ya este documento formal. Requerían de 167 firmas de diputados y de diputadas y llegaron con 188 firmas. Uno de los coordinadores parlamentarios fue Marco Cortés, que él dirige la bancada del PAN en el Congreso y está en la línea. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raimundo. Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos escuchen. Marco, platícanos, ¿cuáles son los considerandos de esta controversia constitucional? Bueno, el problema principal, Raimundo, es la seguridad que tenemos en nuestro país, absolutamente deficiente. Hoy tenemos los más altos índices de violencia. 2017 fue el año con datos oficiales más inseguro, más violento, con más ejecuciones desde que nuestro país tiene registro de esto, que es 1997. También otro antecedente que hay que poner es que el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió, su inicio, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública. Con todo esto se vino complicando más el problema de seguridad. Las Fuerzas Armadas, con razón, exigían que hubiera una legislación respecto de su intervención en las tareas de seguridad. Y la parte que a nosotros no nos deja satisfechos y nos preocupa es que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto no quiso legislar respecto al fortalecimiento de las policías de México, pero sí respecto de la intervención del ejército en tareas de seguridad, logrando con esto entonces regular lo que debe ser absolutamente extraordinario y dejando como está, o sea mal, la tarea de las policías civiles en nuestro país. Nosotros estamos muy preocupados de que lo que debe ser una regla extraordinaria hoy pase a ser la regla permanente, y por ello es que hemos presentado este recurso, esta controversia, donde impugnamos la ley en lo general y también en su caso que la Corte la diera por buena, que fuera constitucional, también impugnamos 28 artículos en lo particular, en donde finalmente ahora ya la Suprema Corte tendrá la última palabra al respecto. Oye, Marco, en cualquier caso, ni antes ni después, ni con reformas o enmiendas, ni que se cancele esta ley o se apruebe esta ley por parte, que diga la Corte, está bien, es constitucional, esto resuelve el problema de la seguridad. Esto lo que hace es dar un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para hacer tareas de seguridad pública. ¿Esto es correcto? ¿Tú coincidirías? Es correcto. Ahora, es correcto, Raimundo, y ese es el problema, que con esta ley no vamos a estar resolviendo el problema de la falta de seguridad, y esa es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es cómo atendemos la necesidad de sentirnos seguros. Datos del INEGI reflejan que el 76% de los mexicanos mayores de 18 años se sienten inseguros en la ciudad en la que viven. Ese es el problema, ese es el reto, y lamentablemente esta ley de seguridad interior no resuelve el problema que enfrentamos de inseguridad en nuestro país. Oye, Marco, si esa es la idea, cuando menos en el PAN, dicho expresamente ahora por ti, ¿por qué en las cámaras, por qué en la Cámara de Diputados no se ha podido avanzar para nada en un nuevo modelo de policía? Como recordarás, el Senado de la República sí votó un mando mixto policial, casi por unanimidad, pero esa misma minuta que ya teníamos en la Cámara de Diputados, ya el PRI no la quiso votar, se negaron a ella, no estuvieron de acuerdo y al contrario la desecharon. Por eso es que estamos preocupados. A nosotros lo que hoy nos ocupa es cómo hacemos para que las policías en México se organicen mejor, cómo hacemos para que tengan todo el equipamiento necesario, que estén de forma homogénea, preparados, cómo hacemos para que tengan un criterio subsidiario y que no haga la policía mayor lo que le corresponde a la menor y que solo intervenga el ejército cuando ninguna de las policías pudo en alguna situación poner orden o control. Esto
que hoy no vemos. Vemos que entonces los gobiernos estatales y municipales y el propio gobierno federal pueden entrar en la comodidad de decir, pues finalmente también ya es responsabilidad de las Fuerzas Armadas, le dejamos a ellos esta tarea y entonces simplemente relajas esta responsabilidad, esta obligación de los ejecutivos municipales, estatales y federales de brindarnos seguridad a través de las policías. Marco Cortés, le saluda María Idalia Gómez. Habla usted de 28 artículos, específicamente cuáles, digamos, como los temas centrales que abarcan estos 28 artículos que ustedes están demandando la inconstitucionalidad. Son diversos temas, uno de ellos es respecto de la solicitud de la intervención del ejército, la debe presentar el Ejecutivo Federal en coordinación y en conjunto con el Ejecutivo del Estado, en coordinación y en conjunto con el Congreso local, o puede hacerse la solicitud de forma directa por cualquiera de las partes, sin que la otra esté de acuerdo. Esa es una de las partes que para nosotros es muy importante que quede perfectamente claro. Por ejemplo, otra, el Ministerio Público cuando actúa en cualquier situación se hace acompañar de diversos entes, las policías, el ejército mismo. La pregunta es, ¿en qué calidad va a participar el ejército? ¿Solo como observador o va a poder ser parte del proceso de actuación del Ministerio Público y por lo tanto va a poder testificar en los diferentes actos de esa actuación? Por ejemplo, también respecto de transparencia, nosotros estamos a favor de la máxima transparencia posible y que solamente quede reservada la información que sea necesario que así quede, porque como quedó la ley, pues toda la información de todas las actuaciones serían información reservada y yo veo que eso también no es correcto. Entonces son diversos temas que ustedes pueden conocer porque ya la información es pública respecto de los 28 puntos en lo particular en los que estamos presentando esta controversia de revisión constitucional. Ahora, la Corte en los plazos más o menos normales o comunes, pues puede tardar de 3 a 6 meses, es decir, puede ser que esta controversia no se resuelva, sino casi ya muy cercano a la sucesión presidencial. Yo casi te diría que esta controversia se va a resolver posteriormente a la elección presidencial, seguramente a punto de que se dé el relevo en la presidencia. Se nos ha cortado esta llamada. Le iba a preguntar si van a solicitar la suspensión, es decir, para que en que es uno de los cuestionamientos o preocupaciones de las organizaciones civiles, que ya la primera controversia que se presentó, el ministro no otorgó la suspensión, que esto significaría que puede aplicarse en caso de ser necesario, aunque el presidente dijo que no lo haría, esperando la Corte, pero para ver si ellos también van a solicitarla para que durante el proceso electoral pues sea una garantía de que no se va a aplicar, que es lo que ha causado como mucho... Eso es lo que le ibas a preguntar. Sí, pero pues ya ¿Y qué respondería? Pues que yo creo que lo iban a intentar, a ver si el ministro se las da. Vamos a irnos a un corte para ver si... ya tenemos de nuevo al coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marco Cortés. Bueno, me decía que usted pensaba que hasta que, incluso después de la sucesión presidencial, sin embargo, ¿no sería una garantía que se pidiera la suspensión a la Corte? Lo que nosotros hoy hemos solicitado es que la Corte revise a profundidad, escuche a todas las partes, no solo nacionales, sino también escuche a la ONU, como fue el alto comisionado de las Naciones Unidas, a organizaciones de derechos humanos nacionales, internacionales, que escuchen a los que están a favor, a los que están en contra y por supuesto revise la constitucionalidad de la misma ley y de sus artículos. Respecto de su aplicación, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que no aplicaría la ley, aunque sí decidió promulgarla, hasta que no la Corte se manifestara al respecto. Pero pues es un acto de fe el que vamos a tener que hacer los ciudadanos. Pues sin lugar a dudas, por eso nosotros solicitábamos que la Presidencia de la República no la promulgara hasta que no hiciera las consultas necesarias también con los organismos internacionales que han levantado la voz y que han manifestado su preocupación por la aprobación de dicha ley. Oye, Marco, mira, aprovechando que estás aquí en un tema que no es sobre la Ley de Seguridad Interior, quisiera saber tu opinión
de algo que sucedió hoy. Ricardo Anaya fue a presentar su registro a la precandidatura presidencial a Movimiento Ciudadano. Ya lo hizo en el PRD, ahora Movimiento Ciudadano. Y ahí los reporteros, las reporteras le preguntaron a Ricardo Anaya su opinión sobre las ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador, y Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano, regañó a los reporteros y les dijo: no estén preguntando sobre ocurrencias. ¿Qué opinión te merece este arranque autoritario, calificaría yo, de Dante Delgado? Yo lo que creo es que las ocurrencias de Andrés Manuel López Obrador finalmente han puesto de malas a todos los mexicanos, porque la política tiene que ser más seria, más constructiva, más responsable, y por supuesto que tendremos que contrastar ideas, por supuesto que tendremos que analizar lo que cada candidato dice, y para eso habrá debate. Pero lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador se la ha pasado hablando de ocurrencias como la de perdonar a los criminales. Esto no puede ser así, no podemos gobernar con ocurrencias, y si así quiere llevar su campaña, pues también se le respeta como a cualquier persona. Pero Marco, perdóname que te interrumpa, todo esto, más allá de que si tienes toda la razón o podría haber argumentos en contra, pero más allá, esto le da margen a Dante Delgado para que se ponga a decirle a la prensa qué es lo que deben de preguntar y qué no. No, yo creo que siempre con la prensa y como con cualquier otra persona, la relación siempre debe ser sumamente respetuosa. Muy bien. Marco Cortés, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Un fuerte abrazo, Raimundo, que estén muy bien. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ya son las 2 de la tarde con 51 minutos. No se vaya porque regresamos con el Papa Francisco.